1930, el general brigadier estadounidense George C. Marshall predicaba la necesidad de una gran reforma militar. El ejército de Estados Unidos tenía muy pocos soldados. Estos estaban mal adiestrados. La doctrina vigente no era acorde con la tecnología moderna y la lista de problemas proseguía. En 1939, el presidente Franklin Delano Roosevelt tenía que seleccionar a un nuevo jefe del Estado Mayor. Este nombramiento era crítico. En Europa ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y Roosevelt estaba seguro de que su país tendría que involucrarse en ella. Entendía la urgencia de la reforma militar, así que eludió a generales con mayor antigüedad y experiencia y eligió a Marshall para el puesto. Andrew Roberts nos relata en su libro que Marshall había sido destinado a la División de Planes de Guerra en Washington. El entonces general de brigada asistió a una conferencia en la Casa Blanca en la que el presidente Roosevelt propuso un plan para ampliar el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos en 15,000 aviones al año como preparación para la Segunda Guerra Mundial. Mientras todos los demás asistentes expresaron su total apoyo a Roosevelt, Marshall fue el único que discrepó, señalando la falta de consideración hacia el apoyo logístico o el entrenamiento. A pesar de que Roosevelt había dicho que una gran fuerza aérea sería un mayor elemento disuasorio para los enemigos, Marshall se pronunció a favor de un gran ejército de tierra, señalando que el ejército de los Estados Unidos aún no tenía ni una sola división a pleno rendimiento. Oh, big. A pesar de que otros creyeron que Marshall había puesto fin a su carrera, contrariando a Roosevelt, su disposición a expresar su desacuerdo hizo que Roosevelt nombrara a Marshall jefe del Estado Mayor del Ejército. Una maldición disfrazada, pues el departamento de guerra era irremediablemente disfuncional. Muchos de sus generales poseían un ego monstruoso y el poder de imponer su manera de hacer las cosas. Los oficiales de alto rango, en lugar de retirarse, asumían puestos en ese departamento, acumulando bases de poder y feudos, y hacían todo lo posible por protegerlos. El ejército se había convertido en una sede de enemistades, derroche, fallas de comunicación y el solapamiento de puestos de trabajo, una situación en la que dos o más personas realizan las mismas tareas o tienen las mismas responsabilidades, generando conflictos e ineficiencia. El Estado Mayor era un desastre. ¿Cómo podía Marshall renovar al ejército para la guerra global si no podía controlarlo? ¿Cómo podría crear orden y eficiencia? Oh, big. Solo debes atender el teléfono. Entendido, capitán. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. ¿Es el crustáceo cascarudo? No, es Patricio. ¿Es el crustáceo cascarudo? ¡No! ¡Habla, Patricio! No soy ningún crustáceo cascarudo. Patricio, así se llama el restaurante. ¿Ah? ¡Rayos!
10 años antes, Marshall había sido comandante auxiliar en la Infantry School en Fort Benning, Georgia, donde había adiestrado a muchos oficiales. Durante su estancia ahí, había llevado una libreta en la que registraba los nombres de jóvenes que le parecían prometedores. Poco después de asumir la jefatura del Estado Mayor, Marshall empezó a retirar a los oficiales más antiguos del departamento de guerra y a reemplazarlos por esos jóvenes a los que había adiestrado personalmente. Estos oficiales eran ambiciosos, compartían el deseo de reforma de Marshall, y él los alentaba a expresar sus opiniones y mostrar iniciativa. Entre ellos estaban Omar Bradley y Mark Clark, quienes serían cruciales en la Segunda Guerra Mundial. Pero ninguno fue tan importante como el propio protegido de Marshall, a quien dedicó mucho más tiempo. Un joven llamado Dwight D. Eisenhower. La relación comenzó pocos días después del ataque a Pearl Harbor, cuando Marshall pidió a Eisenhower, entonces coronel, que elaborara un informe sobre lo que debía hacerse en Extremo Oriente. Este informe le mostró a Marshall que Eisenhower compartía sus ideas sobre cómo conducir la guerra. En los meses siguientes, Marshall mantuvo a Eisenhower en la división de planes de guerra y lo observó muy de cerca y muy detenidamente. Se reunían todos los días y en ese periodo Eisenhower se empapó del estilo de liderazgo de Marshall, de su manera de mandar. Soy muy duro, pero soy muy justo. Aquí no hay ninguna discriminación racial. No tengo nada contra asquerosos negros, italianos ojetes o latinos grasientos. Aquí todos son iguales, no valen nada. Y mis órdenes son de expulsar a todos los idiotas que no tengan los huevos para estar en mi adorado cuerpo. A ver, pendejos, ¿entendieron eso? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mierda, no los estoy escuchando! ¡Señor! ¡Sí, señor! Marshall entonces puso a prueba la paciencia de Eisenhower, indicando que planeaba mantenerlo en Washington en vez de darle la asignación de campaña que Eisenhower tan desesperadamente deseaba. El coronel pasó la prueba en forma muy similar al propio Marshall. Se llevaba bien con los demás oficiales, pero era calladamente enérgico. En julio de 1942, mientras los estadounidenses se preparaban para entrar a la guerra, combatiendo junto a los británicos en el norte de África, Marshall sorprendió a todos nombrando a Eisenhower comandante del Teatro Europeo de Operaciones. ¿Nani? Eisenhower ya era para entonces teniente general, pero seguía siendo relativamente desconocido. Y en sus primeros meses en el puesto, durante los cuales los estadounidenses tuvieron mala suerte en el norte de África, los británicos clamaron por un reemplazo. Marshall apoyó a su colaborador, ofreciéndole consejo y aliento. Una sugerencia clave fue que Eisenhower cultivara a un protegido, igual a la manera en que Marshall lo había hecho con él mismo. Una especie de asistente ambulante que pensara como él y actuara como intermediario con sus subordinados. La sugerencia de Marshall para esa posición fue el general de división Bradley, a quien conocía muy bien. Eisenhower aceptó la idea, reproduciendo en esencia la estructura administrativa que Marshall había creado en el Departamento de Guerra. Con Bradley en su sitio, Marshall dejó solo a Eisenhower. Marshall colocó a protegidos suyos en todo el departamento de guerra, donde propagaron silenciosamente su manera de hacer las cosas.
para facilitar la tarea, Marshall restringió el derroche en el departamento con gran severidad, reduciendo de 60 a 6 el número de asistentes bajo sus órdenes. Aborrecía el exceso. Sus informes a Roosevelt lo hicieron famoso por su capacidad para resumir una situación compleja en unas cuantas páginas. Los 6 hombres bajo sus órdenes descubrieron que todo informe con una página de más simplemente se quedaba sin leer. Marshall escuchaba sus informes orales con absoluta atención, pero en cuanto se desviaban del tema o decían algo irreflexivo, miraba para otro lado, aburrido, sin interés alguno. Ellos siempre temían de esa expresión, y sin decir palabra les hacía saber que lo habían disgustado y que era el momento de que se marcharan. Los 6 asistentes de Marshall empezaron a pensar como él y a exigir de los oficiales bajo sus órdenes la eficiencia y dinámico estilo de comunicaciones que él exigía de ellos. La rapidez del flujo de información de arriba abajo de la línea del Estado Mayor se había incrementado, duplicado, haciendo eficiente al aparato. Marshall emanaba autoridad, pero era una persona que nunca gritaba y jamás desafiaba frontalmente a sus colaboradores. Tenía instinto para comunicar sus deseos en forma indirecta, habilidad sumamente efectiva, pues hacía pensar a sus oficiales en qué quería decir. El general brigadier Leslie R. Groves, director militar del proyecto de desarrollo de la bomba atómica y del proyecto Manhattan, se presentó en una ocasión en la oficina de Marshall para que autorizara gastos por $100 millones. Habiendo encontrado al jefe del Estado Mayor absorbido en el papeleo, esperó a que comparara documentos y tomara notas con toda diligencia. Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Al fin, Marshall bajó su pluma, examinó la solicitud de $100 millones, la firmó y se la devolvió a Groves, sin decir una sola palabra. El general se lo agradeció y ya se volvía para marcharse cuando Marshall finalmente habló. Tal vez le interese saber qué estaba haciendo. Estaba llenando un cheque por $3.52 para el pago de semillas de hierba de mi jardín. El estilo indirecto de comunicación de Marshall divertía a parte de su personal, pero en realidad era una forma muy eficaz de afirmar su autoridad. Un oficial podía irse a casa riendo por el hecho de haber encontrado a Marshall batallando con una cuenta de jardinería que podría parecer a simple vista algo de muy poca importancia, pero luego se percataba del mensaje. Si es que se gastaba un solo centavo, su jefe, Marshall, lo sabría. Los miles de oficiales que trabajaban bajo las órdenes de Marshall, ya fuera en el departamento de guerra o en campañas en el extranjero, no tenían que verlo personalmente para sentir su presencia. La sentían en los concisos pero agudos informes que recibían de sus asistentes, en la rapidez de las respuestas a sus preguntas y solicitudes, en la eficiencia y espíritu de equipo del departamento.
la sentían en el estilo de liderazgo de hombres como Eisenhower, quien había asimilado la manera diplomática pero enérgica de Marshall de hacer las cosas. En unos cuantos años, Marshall transformó el Departamento de Guerra y el Ejército de Estados Unidos. Pocos sabían realmente cómo lo había hecho. Ahora la interpretación que nos hace Robert Greene. Cuando Marshall fue nombrado jefe del Estado Mayor, él sabría que tendría que contenerse. La tentación era de pelear con todos en cada área de problemas. Por ejemplo, la obstinación de los generales, los feudos políticos y las capas de derroche. Pero Marshall era demasiado inteligente para ceder a esa tentación. Primero, eran demasiadas batallas por librar y lo agotarían. Se habría frustrado, habría perdido tiempo, hubiera sufrido un gran desgaste emocional y probablemente le habría dado un ataque al corazón. Segundo, al tratar de microadministrar el departamento, se habría enredado en insignificantes embrollos y perdido de vista el panorama general. Tercero, pasaría por pendenciero. La única manera de acabar con ese monstruo de muchas cabezas era dar simplemente un paso atrás. Tendría que mandar indirectamente a través de otros, controlándolo todo, con un tacto tan suave que nadie se diera cuenta de qué tan completo era su dominio. La clave de la estrategia de Marshall fue la selección, formación y colocación en lugares estratégicos de sus protegidos. Metafóricamente se había clonado en esos hombres, quienes en su nombre pusieron en práctica el espíritu de sus reformas, ahorrándole tiempo y haciéndolo parecer no un manipulador, sino un delegador. Su reducción del derroche fue imperiosa al principio, pero una vez que imprimió su huella en el departamento, este empezó a funcionar eficientemente por sí mismo. Menos personas que tratar, menos informes irrelevantes que leer, menos tiempo perdido en cada nivel. Alcanzada esta dinamización, Marshall pudo guiar la máquina con un tacto más suave. Los individuos con intereses políticos que bloqueaban la cadena de mando fueron retirados o integrados al espíritu de equipo infundido por él. Como el departamento de guerra que Marshall heredó, el mundo de hoy es complejo y caótico. Ahora es más difícil ejercer control por medio de una cadena de mando ya establecida. No puedes supervisar todo por ti mismo. No puedes vigilar a todos. Ser visto como un dictador te perjudicará. Pero si te rindes a la complejidad y abandonas la cadena de mando, el caos te consumirá. La solución es hacer lo que Marshall, operar a través de una especie de control remoto. Se contrata asistentes que comparten tu visión, pero también puedan pensar por sí mismos, actuando como tú lo harías en su lugar. En vez de perder tiempo negociando con cada persona difícil, mejor dedícate a propagar un espíritu de camaradería y eficiencia que se vigile solo. Dinamiza a la organización reduciendo el derroche. En personal, en informes irrelevantes sobre tu escritorio, en reuniones absurdas. Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche. Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? Que no se repita, ¿eh? Sí, claro, seré más cuidadoso. Cuídate, Wazowski, cuidadito.
Cuando menos atención se destina a pequeños detalles, más tiempo se tiene para el panorama amplio, para afirmar la autoridad general e indirectamente. La gente seguirá el mando, la gente seguirá tu mando sin sentirse intimidada. Esto es lo último en tecnologías de control social. Gracias. Thank you. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu estratégico like y suscríbete para más de estos consejos. Yo soy Christopher y esto ha sido Estrategia Política. Thank you. Thank you.